dedo tocó el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Hola, hola, hola a todos los que están del otro lado, ahora en vivo y en directo, y también a los que nos escuchan después. Esto es Desbocados, conversaciones con escritores. Hoy, martes 19, anoté. No, martes 18, estoy readelantada, un día adelantada. 18 de marzo de 2025, con 25 grados, volvió el calorcito y se va a ir sintiendo a poco. Hoy tenemos una invitada que es un fuego, o sea que debe ser por eso de este calor, una poeta, escritora, amiga, Pamela Terlizzi Prina, nació en Buenos Aires en 1980, es abogada y grafóloga forense, una cosa rarísima que todavía no entendí muy bien para qué se usa. Es autora de Estado de Espesura, poesía, editada en 2012 por Ruinas Circulares, 12 dientes, narrativa en 2013 por Textos Intrusos, No cuentes pesadillas en ayuna, poesía en 2018 por Santos Locos, Qué violencia perfecta la del mundo viejo, poesía en 2022 también por Santos Locos, fue publicada en Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba y España. Representó a Argentina en Casa Tomada 4 en Casa de las Américas. Es gestora cultural en la coordinación del ciclo de artes Siga el Conejo Blanco junto a Agustina Basterrica, del espacio cultural Antipoesía junto a Paula Berchiaroli y del colectivo literario Queridas Todas. Brinda talleres literarios y tutorías de obra y se encuentra próximo a publicarse el libro que estamos esperando hace un montón, Cartografías para Duelos, del que vamos a hablar hoy, por Editorial Funesiana. Hola Pame, ¿cómo estás? Hola Juli. Ay, qué lindo verte. No nos tenemos que olvidar que nos están viendo. Es verdad, es verdad. Yo no sé si se vio que estaba tomando mate, pero espero que pueda continuar con esa práctica. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo van esos proyectos? Desde el tiempo en que nosotras hablamos por acá hasta ahora hiciste un montón de cosas. Empezaste como a hacer talleres cada vez más abiertos. De hecho, hiciste hace poquito un taller en la Biblioteca Nacional. Bueno, contanos un poquito esa parte, como tallerista. La verdad que el año pasado fue un año de mucho ajetreo respecto de talleres. Hubo talleres, digamos, de índole privada, como estamos acostumbrados, que son más íntimos. También hubo talleres en el CCK, en este momento hay taller con Agustina Basterrica. Hubo muchos espacios donde poner en juego la palabra y darle lugar digamos, al momento creativo. Así que siempre digo que son espacios que yo disfruto un montón. Creo que el rol que más me gusta es el de acompañar obra. Así que hubo mucho recorrido, como decís. ¿Y por qué esta apuesta tan fuerte en el último tiempo? Digo, ¿es casual? ¿Tiene que ver con una necesidad, con una apuesta política también? Bueno, yo creo que los espacios donde nos preguntamos por la palabra siempre son espacios políticos y creo que estamos en un contexto donde preguntarnos sobre estas cosas es más que fundamental. Hace poquito el fin de semana leí en un ciclo donde agradecí que me estén escuchando, porque pareciera que estamos en épocas donde escuchar al otro está en desuso. Entonces, preguntarnos por la palabra, preguntarnos por el fin de la literatura, preguntarnos qué queremos hacer, qué queremos decir, siempre son espacios políticos, ¿no? Convengamos que la palabra no es ni más ni menos que poder, y detentar el poder y cuestionar qué se hace con el poder siempre es político. Creo que la política básicamente es preguntarnos respecto de quién tiene el poder. Así que Decís recién escuchar a otros es algo que está en desuso, ¿no? ¿Por qué lo decís?
Porque estamos en una época donde está legitimada la violencia, la palabra virulenta, la aniquilación de la opinión del otro. Y cuando digo opinión, digo opinión, no blasfemar, no injuriar, ¿no? Porque pareciera también que estamos en una época donde todo parece ser opinión, y creo que hay manifestaciones que no son dignas de respeto. Digo, siempre pongo el mismo ejemplo. Si a mí alguien me dice, mira, yo creo que vos deberías quedarte en tu casa a lavar platos y cuidar a tu hija, me parece que no es una opinión digna de tener mi respeto. Así que sí, creo que estamos en una época en la que está naturalizado, digamos, cuestionar la opinión del otro, no oírnos, anular toda posibilidad de análisis. Están legitimados los discursos de odio, y si están legitimados los discursos de odio, está legitimada la palabra. Porque yo creo que la palabra ¿por qué crees realidad. que llegamos hasta acá? Digo, vos decís, está legitimado el discurso de odio, se me viene a la cabeza el taller que diste de cartas de amor, ¿no? Como casi como contradicción a lo que estás diciendo. ¿Por qué crees que llegamos a un momento donde se legitima esto? Bueno, yo creo que el contexto político, sin lugar a dudas, está legitimando los discursos de odio, está legitimando la palabra descalificante, y realmente yo creo que los espacios donde nos preguntamos por la palabra y donde reivindicamos la ternura, la habilidad de la palabra, el objeto del discurso, son espacios de resistencia, son espacios donde nos permitimos pensar en la palabra ociosa. La palabra de la literatura es una palabra ociosa, no es una palabra que tenga, en mi opinión al menos, que tenga la obligación de comunicar. Entonces, digo, conectarnos con el ocio, con esa pulsión fundamental del ser humano es, de alguna manera, salirnos de ese espiral tramposo en el que nos pone el sistema, que es que tenemos que ser reproductivos y que tenemos que estar en consonancia con cómo vibra, ¿no? la sociedad, con cómo vibra el contexto. Estamos en un contexto político sumamente hostil, intolerante, y que en ningún momento se cuestiona qué es lo que comunica, qué es lo que elabora discursivamente. No sé si tuviste oportunidad de leer el tuit de Santiago Caputo de ayer. No, no tuve la oportunidad. Bueno, haces bien por tu salud, básicamente. Lo voy a reproducir muy mal seguramente, pero básicamente dice que la diferencia no se trabaja, se elimina, y utiliza exactamente la palabra desaparecer. Y que no haya costo sobre algunas palabras, me parece que habla de un contexto del horror. Sí, una vuelta discursiva sobre determinados procesos históricos bastante memorables, por lo menos en nuestra historia, ¿no? Pero aparte, cosas que creíamos saldadas, Juli. Sí. O sea, nadie podría llegar a pensar que nos esperaba un contexto en el que tuviéramos que volver a preguntarnos sobre si existen o no las disidencias, sobre si son discutibles o no los derechos humanos. Digo, estamos hablando de un espacio político que censura libros. ¿Qué más después de eso? Ya vimos lo que sucedió con Cometierra, con las primas. Es muy interesante esto que decís respecto de la palabra como lugar de resistencia, ¿no? Como lugar político de resistencia, y a la vez una palabra ociosa que no comunica, cuando pienso, ¿no? El lenguaje
es un acuerdo comunitario, tiene en la coloquialidad una intención que es comunicativa y en la literatura pasa a ser otra cosa. ¿No? Y lo que está sucediendo ahora es que a nivel comunitario la palabra está tomando cierta virulencia, ¿no? Cierto encono, enojo, violencia. ¿Y qué ves que sucede con la literatura en este momento? Porque digo, tu próximo poemario a publicarse se llama Cartografías del Duelo, y entiendo que está un poco vinculado también la palabra duelo con esta palabra que viene a decir otra cosa, ¿no? ¿Qué estás viendo vos que sucede en la literatura en términos generales, no propios? Sí. Bueno, a ver, a mí me interesa siempre separar la literatura de la industria literaria, que me parece que son dos cosas distintas. El mercado, ¿no? Uh-huh. Claro, mercado. Yo creo que el mercado siempre encuentra la manera de hacer lo suyo, de hacer lo que viene a hacer. Entonces, como sucedió con el feminismo y con otras corrientes de discusión, bueno, el mercado encontró la manera de tomar ese discurso, de normalizarlo, de hegemonizarlo y de hacerlo funcional al mercado. Por eso, bueno, en muchas oportunidades hablé como de una especie de feminismo malentendido a la hora de pensar en algunas obras. Digo, sacando del medio esta idea de que la industria de la literatura puede hacer lo que quiera con la palabra, yo creo que hay en la literatura, o por lo menos en determinado campo de la literatura, una preocupación respecto de la palabra. Esto no significa de ninguna manera que las obras tengan que ser o que tengan que versar sobre esta problemática, uh-huh. ¿Sí? Pero hay un montón de autores, de autoras discutiendo este campo, discutiendo, digamos, el rol que debe tener la literatura o que puede tener la literatura, que no es ni más ni menos que el de preguntarse por la lengua, ¿no? Uh-huh. Cuando yo digo que no necesariamente tiene que comunicar, bueno, pienso un poco en lo que decía antes, ¿no? La literatura es la palabra en estado ocioso, no es la palabra que a mi criterio, insisto, tenga la intención de dejar un mensaje. Yo creo que el mensaje es la palabra misma y en todo caso los procesos que puede abrir en cada uno de los lectores. En ese sentido tenemos autores muy interesantes que están haciendo cosas piolas con la palabra, que están haciendo cosas realmente interesantes con la palabra. Pienso en Ariana Harwich, pienso en Agustina Basterrica, desde la poesía pienso, no sé, Elena Aníbali. Hay realmente autores preocupados por preguntarse qué sucede con el lenguaje, cómo el lenguaje a veces es, digamos, una herramienta para todos estos procesos, ¿no?, que estábamos hablando antes. Yo no sé si vos leíste Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, pero hace un detenimiento súper interesante respecto del uso de algunas palabras, ¿no? Para quienes no lo han leído, Cadáver Exquisito es un escenario distópico en el que los animales por un virus dejan de ser consumibles, por tanto los seres humanos carnívoros se ven obligados a empezar a consumir ganado humano. Uh-huh. Bueno, hay toda una industria detrás de este suceso en el libro que hace que el lenguaje sea funcional a que naturalicemos esa barbaridad, ¿no? Entonces habla en un momento del uso de los diminutivos, habla del uso de personas influyentes, habla de cómo se empiezan a nombrar las piezas de carne que son vendidas. Bueno, todo eso es el lenguaje puesto a preguntarse sobre sí mismo, uh-huh. ¿Verdad? Y a mí eso siempre me parece que hay que celebrarlo. Pero bueno, porque es básicamente la parte de la literatura que a mí me
me conmueve, me conmociona, me convoca, me erotiza en un punto, ¿no? Nombrabas recién a Agustina Basterrica, de la que sos amiga y con quien dictás talleres a veces. Ahora hay uno de narrativa en el Filba, creo. Y se me venía a la cabeza Mariana Enríquez, ella, Sueblin. ¿Por qué crees que las mujeres están escribiendo esta literatura distópica? Pues nombraste el feminismo también. Yo creo que las mujeres siempre escribimos cosas interesantes, solo que ahora está de moda mirarnos más. ¿Por qué distopía? Yo no sé si las mujeres nos hemos volcado a la distopía o es que el mercado está mirando especialmente a la distopía. Creo que hoy la distopía es una herramienta súper potente y súper eficaz para preguntarse sobre la realidad. Sucede con la ciencia ficción, ¿no? Como género es un recurso muy hábil para problematizar y para poner desde el lugar simbólico las discusiones que en la literatura realista suelen ser más intimistas o terminar en el llano del drama, ¿verdad? Cuando digo llano no me refiero de ninguna manera que sea literatura plana, sino como al terreno, al suelo del drama. Exactamente. Pero bueno, el género, ¿no?, de la ciencia ficción, de la distopía, del terror incluso, tiene un caudal simbólico que lo hace muy efectivo para preguntarse por todos esos terrores cotidianos. ¿Y por qué las mujeres? Bueno, yo creo que esto de la violencia del sometedor o del sometido no es moco de pavo, ¿no? Digo, las mujeres somos sin dudas el campo de la resistencia, históricamente hablando, no hablo solamente de la última ola del feminismo. Pensemos que hasta hace no tanto, hasta hace poco más de 100 años, las mujeres no podíamos publicar, teníamos que publicar con seudónimo masculino. O con el nombre del marido. Exactamente. Entonces, digo, pareciera como obvio, ¿no?, que una comunidad, digamos, que ha sido sometida a resistir tenga más para decir. La incomodidad y la injusticia genera ese tipo de cosas. Muchos de tus textos retoman el feminismo, ¿no? ¿En qué digo, es un feminismo que no es habitual, vamos a decirlo, o el más publicitado? ¿En qué crees que aparecen tus búsquedas feministas en tu propia literatura? ¿O cómo? ¿Sabes, Juli, que yo creo que el gran punto de mi literatura, que sin duda termina teniendo una voz feminista, creo que el gran asunto es que no busca ser feminista, pero que inevitablemente yo escribo desde mi rol de mujer, de latinoamericana, de conurbana, y un montón de otras cosas que me pueden caber, ¿no? Entonces es como imposible escindirse de esas condiciones. Pero sin duda yo no busco con mi literatura que sea literatura feminista. No es panfletaria, no es de purpurina, claro, digamos. Digo, para decirlo de modo más amable, no la pienso prima facie, no la pienso como literatura feminista. Sí me pregunto, por cuestiones que me resultan cotidianas, que me atraviesan en la vida diaria, como mujer, como madre, como te decía antes, como persona que vive en el conurbano bonaerense, como profesional, como un montón de condiciones que me asisten, ¿no? Desde ese lugar yo no quito del medio que el patriarcado también afecta a las mujeres. Por tanto, yo creo que las mujeres, sin duda, somos la solución o parte de la solución, pero también somos parte del problema. Entonces, creo que un poco pivotea en ese eje la idea de mi último libro publicado, que es ¿Qué violencia perfecta en el mundo viejo? Porque, lo he dicho en más de una oportunidad, yo no conocí persona más machista en mi vida que mi abuela, con todo lo que la amo, ¿verdad?
Entonces, pensarnos a las mujeres como parte del problema también nos puede hacer más eficaces a la hora de pensar las soluciones. Desde ese lugar es que digo que no tengo la pretensión de que mi literatura sea feminista, por lo menos en los términos en los que estamos acostumbrados a leer al feminismo, ¿no? El pinkwashing y todo esto de lo que ya se ha hablado un montón, que es escribir obras donde el hombre sea malo y la mujer sea buena. Yo no creo que las mujeres tengamos la virtud de ser buenas solo por el hecho de ser mujeres. No, y además como que termina revictimizándonos, ¿no? Soy tan buena. Exactamente. Y mira lo que me pasa. De hecho, creo que hay mujeres que son terriblemente malas y en muchas ocasiones esa maldad tiene que ver con lo que han hecho de nosotras a través del patriarcado. Uh-huh. Entonces, insisto, pensarnos como parte del problema me parece que nos hace más hábiles para pensar las soluciones. Dentro de tus lecturas, tenés lecturas de poetas que en algún momento no se consideraron feministas, digo, en el momento de su edición, y hoy vos las considerás como poetas o escritoras en general que de alguna manera te despiertan esas preguntas que vuelven sobre tu propia escritura. Sí, completamente. Bueno, nuestra amada Susana Tenon yo creo que es como el ejemplo ideal para hablar de esto, ¿no? Uh-huh. Hay muchas más, sin dudas. No sé, pienso en Idea Vilariño, e incluso en Idea tratándola desde ese amor tan tórrido que tuvo con Onetti y ese lugar de sufriente tan claro que tiene en su literatura, en su poesía. No sé, pienso en Alda Merini, ¿no? Una poeta con tremendos problemas de salud mental que hoy nos podríamos preguntar si realmente eran problemas de salud mental, ¿no? Uh-huh. Pero que estuvo internada tanto tiempo, que escribió desde el manicomio. Pienso en Adelia Prado, esta poeta brasilera pero espectacular, que me emociona leerla todo el tiempo. Una poeta actual, Piedad Bonet, digo, no creo que la poesía deba ser de trinchera para ser feminista, ¿me explico? Quiero decir, Elena Aníbali tiene poemas con una mirada sin duda feminista y están por fuera de su famoso poema hacia el 8M, ¿no? Uh-huh. Pienso en Irene Grus, una mujer que al conocerla probablemente no la hubiésemos tildado de feminista, uh-huh. Y sin embargo leemos su poesía y es clarísimo el lente para ver la realidad, que termina siendo de su poesía una poesía feminista porque se pregunta básicamente por la disputa de poder, ¿no? Uh-huh. Y por la igualdad. Uh-huh. Entonces, desde este lugar creo que tenemos un montón de poetas que, incluso sin advertirlo, han influido en nuestra obra, ¿no? Esto de que uno escribe solo, yo estoy un poco en contra de, si bien el acto de escritura, ¿no? Es un acto solitario, me parece que uno siempre escribe con la época sobre los hombros, con el contexto, con los contemporáneos. Digo, si nos interesamos por nuestros contemporáneos, que sería lo ideal. Y con las lecturas, difícil, ¿no? Las lecturas. Exacto. Que uno trae en sí mismo. Digo, por ahí no necesariamente. Estaba pensando, vos nombraste hoy a Idea Vilariño y yo pensaba en Delmira Agostini, ¿no? Claro. No es contemporánea, es de la época de Alfonsina Storni y sin embargo asesinada por su propio marido, ¿no? Su poesía es feminista, pero no con la mirada que tenemos hoy. Exactamente. Bueno, vos nombraste a Alfonsina, que yo me la olvido, y ¿quién puede dudar que Alfonsina estaba incorporando una idea revolucionaria a la hora de mirar a la mujer, uh-huh. ¿no? Vos estuviste conmigo en el Festival de Poesía Bonaerense, cuando hablábamos de Aurora Venturini, uh-huh. ¿no? Que incluso discutimos respecto del prólogo, de la reseña que hace Lorca de su obra, que dice que ella se ocupa de esas cuestiones pequeñas, sí. O nimias o pasatistas, algo así. Uh-huh. Pero ¿y qué otra cosa hay?
¿no? Que esas cosas nimias, pequeñas, pasatistas, y ahí es donde se disputa el poder. Si yo puedo elegir mi ropa, si puedo decidir si estudiar o no, si puedo decidir sobre la crianza de mis hijos, digo, Sí, o sobre si tener hijos, ¿no? sobre si tener hijos, exactamente. ¿Qué poder más real que ese existe, ¿no? El poder que se detenta dentro del hogar. Porque de ahí en más, bueno, para afuera, ¿no? Todo lo que se pueda institucionalizar. Pero digo, ¿qué poder más real que ese? Hablábamos ahí de tus lecturas, un poco un recorrido bastante amplio. En general lees literatura escrita en nuestra propia lengua, ¿no? Porque no nombraste una brasilera, pero digo, después latinoamericana, digamos. Tengo una particular preocupación por las traducciones. O sea, Somos dos. Somos dos, bien. Me encanta que seamos dos y que seamos muchos más. Yo realmente creo que traducir es escribir de nuevo. Entonces, tenemos en Argentina, lamentablemente, tenemos una enorme tradición de lecturas, de traducciones del ibérico o del español neutro, que me parece que influyen muchísimo en la experiencia de lectura. Y en la escritura, ¿no? Porque después, no sé si te pasa que llegan a taller con cosas escritas que parecen traducidas muchas veces. Tremendo. Mucha gente escribiendo de tú. La extranjerización del lenguaje, que en un punto es la extranjerización de la propia mirada. Y la extranjerización de la palabra. Que digo, si extranjerizamos la palabra, aunque no la traduzcamos directamente a otra lengua, ¿no? ¿Qué manera más emblemática influir en la identidad? Me parece que es algo para preguntarnos. Hace un tiempo, hablando con Edgardo Scott, gran amigo Edgardo, que está viviendo en Francia ya hace varios años, y él es traductor del inglés, entonces yo le preguntaba si a él no se le producía un ruido, ¿no? Siendo bilingüe en inglés, hablando en francés todos los días, y él siendo un hispanoparlante, y le encantó la idea de ruido, ¿no? Y qué mejor que, festejar ese ruido y no normalizar la lengua. Él tradujo al español rioplatense Dublineses, que es el libro de cuentos de James Joyce, que lo hemos leído hasta que salió la versión de Edgardo en la traducción de Padura, en la traducción cubana. Y la costa era el malecón. Claro. Pero en otro lugar donde no hay malecón, digamos. Exactamente, y Pigeon Point creo que era el palomar de no sé qué cosa, porque estaban traducidos incluso los nombres de las ciudades. Festejamos las traducciones actuales, por ejemplo, que hicieron Patricio Foglia y Natalia Leiderman de Mary Oliver, ¿no? Como que necesitamos que esas traducciones al lenguaje argentino, lo voy a decir así para que se entienda, ¿no? A este castellano rioplatense, la literatura está más cerca, ¿no? Cuando la palabra está más cerca. Sí, completamente. No leí la última traducción de Natalia y no me sale el nombre. Patricio. De Nati Pato, que es Naturaleza Primitiva, si no me equivoco. Pero sin dudas necesitamos esas traducciones. Porque nombrar perdón que insista con esto, no nombrar es un acto de poder. Entonces, nombrar en nuestra lengua, y cuando digo nuestra lengua no me refiero al castellano, sino a nuestro argot, a nuestro rioplatense, es un acto de poder. Digo, incluso en el momento que tenemos que traducir a Sharon Olds, a Mary Oliver o a quien fuere, me parece que es muy necesario. Leo algunas traducciones, no es lo que más leo, la realidad es que me gusta mucho leer en español. Pero sí, sin dudas... Tu preocupación es la literatura latinoamericana, digamos.
Sí, mi conversación es esa, sin duda. Sin Porque, duda. ¿qué, Sí. qué encontrás además de la palabra? Digo, ¿qué encontrás desde el punto de vista de la cosmovisión, de la idiosincrasia latinoamericana en ese tipo de literatura que no encontrás en otra? Y la discusión sobre la centralidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto se ha dicho últimamente sobre la literatura de los márgenes? Y estaba buenísimo preguntarse por qué los márgenes, ¿no? ¿Qué es un ¿Qué margen? es margen? Claro. Claro, ¿qué es el margen? Porque el margen se reproduce necesariamente si reconocemos una centralidad. Entonces, pensarnos a nosotros como margen también es un ejercicio identitario. Entonces, me parece que la literatura latinoamericana tiene que ver más con nuestra cotidianidad, con nuestra diaria, con nuestras preguntas, con nuestras crisis. Digo, nuestros contextos latinoamericanos son muy similares, muy similares. Entonces, creo que tenemos preguntas más parecidas no sé, con un brasilero, con un colombiano, con un venezolano, que las que podemos tener con alguien que escribe desde Nueva York. Total. Me interesa más, no estoy haciendo un juicio de valor. Me interesa más y creo que voy a encontrar muchas más preguntas. Digo, a partir de la pregunta que me hace leerlos, probablemente sus preguntas enriquezcan las mías. Uh-huh. Hay muchas actividades que haces vos que tienen que ver con la lectura en voz alta, digamos, en distintos ciclos, en distintas situaciones. ¿Qué encontrás ahí que no encontrás en la lectura? Estoy escuchando como un ruidito de celu, se nos está superponiendo. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Ah, perfecto. No, pues creía que se me había reducido la pantalla. Bueno, a mí me gusta muchísimo leer en voz alta. Me parece que en la oralidad se produce algo distinto a la escritura. De hecho, creo que son disciplinas diferentes, escribir y leer en voz alta. De hecho, me ha pasado como coordinadora de ciclo, digo, ¿no? Encontrarme obras hermosas en lo escrito que quizás a la hora de que el autor las ponga en la oralidad perdían valor. Uh-huh. Y todo lo contrario. La voz es un soporte más, ¿no? Bueno, vos fuiste parte de alguna de las versiones de letra y música. Uh-huh. Que es un taller sobre el que nos preguntamos, uh-huh. En el que nos preguntamos sobre la palabra y sobre la música, y la sonoridad es una herramienta, ¿no? Que puede colaborar o competir uh-huh. con la letra, ¿no? Con la palabra. Entonces, nada, la realidad es que leer en voz alta siempre me parece también una suerte de ritual, ¿no? Hay algo como de la convocatoria ahí, de la grupalidad escuchando, como decía al principio, en la que se pone en juego otra cosa. Hay como un plano nuevo de lo escrito que se hace más compartible y en el que también se desliza algo de la identidad del autor, ¿no? O sea, el autor pone énfasis donde necesita ponerlo, donde cree que lo ha puesto en lo escrito. Así que leer en voz alta siempre me parece un gran plan. Leer yo y escuchar, leer en voz alta siempre me parece hermoso. ¿Alguna vez te pasó, como dicen algunos poetas, que leí en voz alta y lo cambié sin querer? Me sonó distinto, claro. Lo dije distinto y después cambié el texto escrito. ¿Te pasó? Sí, totalmente. De hecho, yo suelo sugerir enfáticamente que los autores lean en voz alta sus obras, porque creo que van a solos, o sea. Solo o grabarse. O sea, así, es la vida del que escribe, es un poco eso. No importa narrativa, poesía, ¿no? Está bueno leerse. No, narrativa también. De hecho, bueno, siempre menciono
lo que decía Julio Cortázar. Julio Cortázar era un fanático del jazz y hay un tempo del jazz, vos que tenés marido músicos, lo sabrás, que es el bebop. Y Cortázar decía que si él leía en voz alta un texto, estoy hablando de narrativa, de cuentos, ¿no? Que si él lo leía en voz alta y no sonaba bebop, lo descartaba. O sea, mira. Pero además él le daba mucha bola al tiempo, ¿no? De la narración, a la musicalidad, tiene un texto donde habla de la música de la narración. Claro, bueno, El Perseguidor. Sí, totalmente. Pero incluso saliéndose de los personajes que están tan involucrados con la música como el del Perseguidor, no sé, uno escucha a Torito. Y es un cuento que es súper musical, ¿no? Que tiene una rítmica, ni hablar cuando lo escuchás leído por Cortázar, que le escuchamos todas sus R's afrancesadas y demás. Entonces, realmente yo creo que la musicalidad, que la sonoridad del poema y de la narrativa están jugando un plano, ¿no? Yo tengo un poema que es todo sonoro, ¿no? Que se plantea una cacofonía adrede, primero con una letra, después con otra. Claro que el desafío es poder decir algo, ¿no? Mientras se está haciendo ese juego. Pero a mí me interesa mucho la sonoridad de lo que escribo y de lo que leo. También porque soy súper melómana, ¿no? Me encanta la música. Me parece que son dos lenguas que se buscan, que dialogan, que comparten. Yo les decía el otro día a unos amigos poetas que tenemos en común, hablábamos de la musicalidad en la poesía, y yo les decía, bueno, para mí el poema empieza con el taratata, no tiene palabra, ¿no? Tiene como una musiquita. Para vos empieza con la idea, viste que hay poetas que dicen, bueno, no, me voy a plantear esta idea y a partir de ahí voy buscando e indagando a ver qué sale, y hay otros que van desde la música. ¿Cómo te pasa a vos? No, yo tiro del hilo, tiro del hilo del sentido, primero. Después sí, me encuentro con la musicalidad. Lo que dijiste me hizo acordar a una anécdota que le escuché contar a Gustavo Cerati, que él decía que siempre componía primero la música, ¿no? de la canción. Que a la hora de llegar a la letra, él la tarareaba. Y que sobre ese tarareo, sobre la sonoridad de ese tarareo, es que se iba encontrando con las palabras. Claro. Y nada, una anécdota. Y a vos te pasa la palabra y después como el tarareo, digamos, cómo entra en la musicalidad. Cuando vos escribís, una vez que está escrito, que ya tenés un borrador de un poemario, ¿se lo das a leer a alguien o va directo al editor? No, sí. Primero lo leo mucho en voz alta, en ciclos, en espacios donde sea pertinente hacerlo. Y después tengo algunos lectores de confianza. Paula Brecciaroli, Agustina Basterrica, Silvina Grupo, personas cuyos criterios me parecen absolutamente confiables. Y también, aunque te parezca mentira, mi hija. Tu hija es una grosa, yo la estoy esperando para hacerme una entrevista, no quiero hostigarla, porque digo, uy, por ahí la hostigo y no, bueno, estamos esperando que termine la escuela. No, yo creo que lo que le pasaba era que se le superponía con el horario de escuela. Le vamos a dar autorización para Amparo, te estamos esperando. La vamos a autorizar a faltar un día y que haga la entrevista con vos. Es alucinante encontrar, voy a hacer este paréntesis nada más para hablar de Amparo y después seguimos con vos, pues si no se va a enojar, pero digo, es alucinante encontrar una voz tan armada en un adolescente, ¿no? Sí, una voz tan singular. Ella, por ejemplo, fue conmigo el sábado a una lectura, ¿no? A un ciclo. Y nos miramos cuando encontramos las mismas inconsistencias en los textos. Eso me parece increíble.
Bueno, pero es hija de una gran escritora. Estábamos hablando a quién se los das a leer, decías, bueno, se lo doy a Paula, se lo doy a Agustina, se lo doy, porque confías plenamente en su mirada. ¿Tomás todo lo que te dicen o hay cosas que decís, esto me parece que no? Soy muy, muy, muy trabajadora en ese sentido. O sea, todo lo que me proponen revisar, lo reviso y me pregunto al respecto. Y me gusta que me pongan los textos en jaque. Pero también porque yo me encuentro muchas veces del lado del que pone en jaque el texto. Entonces siempre me parece una oportunidad de mejora. Claro que está bueno. Ese tipo de cosas. ¿Te pasa como con lo obvio, de repente el otro te puso en jaque algo que vos decís, ay, que claro, ¿cómo no me di cuenta sola? Absolutamente. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque digo, nos pasa dando taller que es fácil detectar el ruido en el texto del otro, pero no en el propio. ¿Por qué crees que pasa eso? Y yo creo que es la cercanía, ¿no? No sé si te pasa a vos, Juli, que hay un momento donde estás revisando el texto y casi que te lo sabes de memoria. Entonces cuesta repasar desde ese lugar. Y cuando uno lee el texto del otro, es un texto en general leído por primera vez, donde uno está muchísimo más atento, ¿no? Hay algo como de lo expectante funcionando cuando leemos el texto de otro, que cuando leemos el propio es difícil de ejercitar. Entonces, ahí sí, me parece que súper valen la pena las lecturas de otras personas en las que nosotros confiemos. Y sin lugar a dudas, soy una absoluta defensora de los espacios de taller. Total. Acá dimos un taller juntas con Danilo y estuvo re bueno y está bueno el encuentro, ¿no? Digo, de última es encontrarse con otros, a leer, a escribir, a pensar, a charlar sobre determinadas cosas y siempre es enriquecedor, ¿no? Uno nunca se va en falta de esos lugares. Totalmente. Bueno, ahí está la potencialidad de lo colectivo, ¿no? Leer en grupo, preguntarse en grupo, reclamar en grupo, todo en grupo. Pareciera que es más divertido. Me está llevando a lugares extraños lo que estoy diciendo, pero vamos a omitirlo. Pame, sí, yo recuerdo en Letra y Música el taller que duraba 2 horas duraba 3 horas porque seguíamos discutiendo y no terminábamos nunca. Exacto, Ahora, ¿qué talleres están abiertos para que los oyentes se anoten? ¿Son virtuales, son presenciales? ¿Qué tenés ahí en...? La realidad nos ha llevado a hacer todo virtual, Juli. Yo estaba con muchas ganas de hacer presencial. De hecho, el año pasado... Luz, Cámara, Poesía, que fue el taller que hicimos sobre películas. En un principio queríamos hacerlo presencial y todas las personas que nos preguntaban al respecto nos consultaban la posibilidad de hacerlo virtual. Así que yo creo que esto es un resabio de la pandemia que va a ser muy difícil revertir. Por tanto, todos mis talleres son virtuales en este momento. En este momento yo estoy con el taller que estamos dando con Agustina, que es de narrativa, es un taller súper intensivo de 8 semanas. ¿Están a tiempo de anotarse o ya cerró la inscripción? Está iniciado, la realidad es que podrían anotarse para el segundo mes del taller, pero se estarían perdiendo el primero. El inicio, es decir, 8 clases asincrónicas y 2 clases sincrónicas, con teoría y práctica, que está toda adaptada por Agustina y por mí. Y como decimos siempre, es como el recetario de herramientas que hubiésemos querido tener cuando empezamos a escribir, ¿viste? El narrador, la verosimilitud, total, el tempo narrativo, bueno, un millón de cosas más, el registro, la creación del personaje, un montón. Todos elementos, sí, todos elementos de la narrativa que son esenciales. Está sucediendo Letra y Música. Le mandamos un beso a Julián. Le mandamos un beso a mi queridísimo Julián. Está sucediendo el tercer volumen de Letra y Música.
un espacio que nos llenó de felicidad porque Hermoso. es increíble lo que sucede. Vos has estado en algunos encuentros. Es hermoso. Les voy a contar a los oyentes, ¿eh? hay una playlist que ellos van armando por encuentro y un corpus de lectura. Y hay que poner como a funcionar eso y en discusión con todo el grupo y a partir de ahí la escritura y está re bueno. Sí, suceden cosas hermosas y a partir de eso se escribe y lo lindo es que, bueno, Letra y Música va a tener una antología en papel, así que estamos trabajando con Julián en eso. No hay fecha aún, sabemos que publicar libros en Argentina es una tarea titánica, pero existirá, sucederá. Va a haber un taller de narrativa con Agustina en Filba, va a haber otro volumen de el 4, si no me equivoco, es en mayo, ¿estoy diciendo bien? Es en mayo. Yo doy clínica todo el tiempo. Clínica quiere decir el espacio 1 a 1, ¿no? La tutoría de obra, que es el trabajo pormenorizado de la obra de quien necesita ponerlo a trabajar, ¿no? Ponerlo en contraste. No sé si me estoy olvidando de algún taller grupal más. No, yo creo que es un montón, que está bien, está bueno. Lo que pasa es que cuando uno trabaja lo que le gusta, ¿viste? Es como que podés estar todo el día trabajando y llega un punto que ahí, bueno, pasa factura. ¿A qué hora te sentás a escribir vos? Claro, tal cual. Me pasó el año pasado cuando estábamos por terminar uno de los talleres con Danilo que le dije, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a armar el próximo? Porque si no, me siento 100% abogada. Y me escuché yo misma decirlo y medio que me quise morir. Pero es un poco así. Bueno, yo creo que los de letras perdimos a una gran colega cuando te anotaste en abogacía, pero bueno. Pame, hablemos que nos quedan 10 minutos, hablemos de tu libro de cartografías, cuándo sale, dónde se va a conseguir. ¿Tenés fecha? Bueno, te cuento, Cartografía para Duelos es un texto que tiene algunos años, si no me equivoco es del 2022, y viene siendo una performance que hacemos junto con Marchioni y Facundo Chalabe. Un besote para los dos. ¿Cómo? Un besote para los dos, digo. Un besote para los dos, que a los dos los has tenido en el programa, si no me equivoco. Y bueno, es una performance que se producía con textos de los tres. Uno de esos textos es el texto que se va a publicar ahora como libro objeto, ¿no? Esa es un poco la novedad o lo distintivo de este proyecto. Cartografía para Duelos, nos gusta decir con Lucas Oliveira, que es el editor de Funesiana. Es un libro de poesía, porque contiene mi texto. Es una bitácora de viaje y un cuaderno de escritura también, porque propone una lectura interactiva. O sea, es un libro que va a tener 3 objetos. El primero va a ser el libro de poesía per se, que va a estar impreso en un formato antiquísimo que se llama Leporello, que es un formato en forma de bandoneón, que también va a estar intervenido con algunas cosas del arte gráfico. Quiero uno, reservame uno porque quiero comprar uno. Sí, pero aparte va a ser un libro bellísimo, porque Funesiana hace libros completamente artesanales, 100% artesanales, o sea, los cose y los imprime Lucas, y van a salir numerados los libros, van a salir seriados, o sea, realmente van a ser una obra de arte, y no porque yo haya escrito el texto, porque van a tener además la mano de Lucas y todo ese proceso editorial artesanal que es hermoso. Bueno, como te decía, tiene el libro de poesía, tiene un cuaderno de escritura, y ese cuaderno de escritura está relacionado con un mazo de cartas. Esas cartas van a tener 40 preguntas para que cada lector pueda hacer su propio mapa de duelos, porque la cartografía para duelos no es ni más ni menos que mi proceso de duelo ante la pérdida de un padre desconocido. ¿Cómo es posible, dirás? Bueno, porque yo
entre las muchas cosas que mencioné antes, también me sucedió que tuve dos padres, ¿no? Uno que prácticamente no conocí, que es mi padre biológico, y mi papá querido. Y los dos fallecieron. Y cuando falleció mi padre biológico, bueno, me hice un montón de preguntas y me permití hacer duelo igual. Y sobre ese proceso es que se nos está cortando un poquitito, ¿eh? Bancá que a ver qué está pasando con la señal de internet. Sí. ¿La mía? Y sí, te vemos así como, te escuchamos entrecortado, pero paralizada la imagen. Ok, avísame si se ahí recompone. Está, perfecto, genial. Perfecto. Decías estos padres, ¿no? Y cartografía para duelos tiene que ver un poco con eso. Claro, sobre esas preguntas respecto de perder un padre desconocido es que termina escribiéndose cartografía para duelos. Y tiene, como te decía, el cuaderno de escritura, que es una invitación a responder esas 40 preguntas para que cada lector pueda hacer su propio mapa de duelo. Que los duelos claramente no son solo por fallecimiento, ¿no? No. Sabemos que duelar es básicamente el ritual de despedida sobre cualquier cosa dolorosa. Y bueno... Y el tercer objeto nos falta, dijiste. El mazo de cartas. Que yo propongo, hay como unas instrucciones escritas ahí, yo propongo mezclarlas, ponerlas boca abajo, con las brújulas al aire, así dice, porque todas las cartas tienen brújulas en su anverso, y bueno, disponerse a responder cada una de esas 40 preguntas como uno pueda, ¿no? Con palabras, con dibujos, con un objeto, con una mancha de barro en una página. Es un libro objeto que invita, claro. Sí, que invita a la interacción. Pame, en estos minutitos que nos quedan, no quiero dejar, por favor te lo pido, escuchar algún poema tuyo. Puede ser cartografías, puede ser un fragmento, puede ser uno inédito, lo que tengas a mano. Te puedo leer algo de cartografía para duelos si querés, ¿sí? ¿Cuándo sale? Dale. Eso no lo dijimos. ¿Cuándo? No tengo fecha cierta de publicación, porque estamos aparte esperando la publicación de otro libro mío de narrativa que va a salir en apariencia como novedad para la Feria del Libro, por Editorial Ahora. Conejo. Sí, ya, para la Feria del Libro de la Feria Internacional del Libro, la de la Rural. Y yo creo que todo dependerá de cuánta sangre deje Lucas cortando hojas, claro. Cosiendo lomos y demás. Él está súper manija. Yo imagino que para mayo tendremos los libros. Bien, pero Lucas, no... estamos todos re manijas con ese libro, por favor. Pero aparte él está súper entusiasmado claro. con esto de los objetos y de todo lo que propone el libro, que me encanta, me parece hermosísimo. Bueno, te leo si querés algunos sí. fragmentos de cartografía para duelos. Soy un cliché del psicoanálisis. Escondo el pulgar en el nido de la mano, lloro en posición fetal. Mis amantes sufren la invalidez de todos mis padres. La ira sucede con la única persona posible. Me crece el hambre en la boca de mi hija. Escribo para no morir. Tengo sexo para sentirme viva. Acepto la ilusión de control. Deseo. Un solo padre me quedaba, el más extraño. Y cuando digo extraño, digo desconocido, desértico, desconfigurado. Su hábito más duradero fue no quererme. Lo mantuvo más de 40 años y murió con las botas puestas. Mi esposo me besa el hombro, después se duerme y yo, que sé odiar tan bien, me evaporo, muda, quietita. El agua de llorar me pone árida, no es la ausencia, no es el amor quieto sin entregar, no es la consternación, ni la falta, ni la orfandad, ni la pobreza ocurrida. Le envidio la determinación al muerto. Es que siempre me pareció
tan grosero no amar, tan inapropiado. Qué vulgaridad no devolver el cariño, la propia voz regresada con todas las letras, sin raspones ni picaduras de insectos. Qué grosa que sos, Pamela Terlizzi Prina. Lo voy a decir así descaradamente. Mil gracias. Estamos esperando, a la espera, obviamente, el de narrativa también. Vas a venir por acá a contarnos un poquito de qué se trata cuando llegue. Quedamos a la expectativa de cartografías para duelos y ojalá prontito nos demos un abrazo en vivo y en directo. Así será, muchacha. Te quiero, un abrazo. Yo también te quiero y gracias por esto, por este espacio, favor. Siempre. Te mando un beso gigante. Gracias. Otro para vos. Bueno, así pasaba Pamela Terlizzi Prina, con la que nos quedaríamos hablando creo que 5 meses así en vivo, pero Augusto me va a matar. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en Desbocados a las 11 de la mañana. Chau. Vivero Verde y Salvaje. Venta de plantas, insumos y accesorios para jardinería. Plantas de interior y exterior, aromáticas, florales y suculentas.